cuando ustedes quieran. Al final de la clase, ¿cierto? Al término, voy a proceder, ¿cierto?, a la grabación, disculpen, a guardar la grabación, ¿cierto?, descargarla, y así poder subirla al sistema, ¿ok? Como un link de aprendizaje, al igual que las clases anteriores, ¿vale? So we have in here, right, advice and suggestions, ¿ok? Tenemos avisos, ¿cierto? Y sugerencias, consejos, ¿cierto? También puede ser, ¿ok? We have a lot of things in here, ¿ok? Tenemos, la verdad es que harto acá, ¿ok? Para poder comenzar, chiquillos, we have the following, right? It says suggestions, ¿ok? Sugerencias, ¿cierto? It says, puede que suene quizás algo muy conocido por términos claramente, ¿cierto?, de español, ¿ok? But in this case, you can use the following words and expressions, ¿ok? Por ende, utilizamos palabras y también expresiones, ¿cierto? In conversations to make suggestions and give advice to people, ¿ok? En conversaciones, ¿cierto? Utilizamos ciertas expresiones, ¿ok? Y palabras también, para poder, ¿cierto?, dar sugerencias, dar consejos, ¿cierto?, al resto de la gente, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el should, right? Que creo que todos lo conocemos, ¿cierto? El should es conocido como un verbo modal, lo es, ¿ok? Pero también, ¿cierto?, lo conocemos también aquí, ¿cierto?, para dar suggestions, ¿ok? Sugerencias. Por ejemplo, you should try to practice English, right? ¿Cierto? Tú deberías, ¿cierto? Pues tenemos un deberías. You should try to practice English, ¿cierto? Deberías tratar de practicar inglés. Deberías, ¿cierto? It's kind of es como una especie de consejo. También obviamente lo tenemos en negación, ¿cierto? Normalmente lo tenemos así. You shouldn't translate too much, ¿cierto? No deberías, ¿ok?, traducir mucho, ¿ok? No deberías traducir mucho, ¿vale? Tenemos entonces, básicamente, chiquillos, acá lo que tenemos es el should, ¿cierto? Pero con negación. Recuerden, ¿cierto?, que tenemos un apóstrofe, el cual, que es lo que hace básicamente, nos elimina la primera vocal, ¿cierto? En este caso la única que hay, ¿ok? Para hacer una abreviación. Si no queremos abreviar, recordemos que la abreviación es algo un poquito más informal, pero si no queremos hacerlo, simplemente escribimos should not, ¿ok? Al costado, ¿vale? As simple as that, así de simple, ¿ok? So, deberías o no deberías, right? We also have could in here, right? Could, que no se confundan con la pronunciación. Should, could, ¿ok? So it says, you could borrow my laptop, ¿cierto? Tú podrías, o si tú podrías en realidad, tomar prestado, ¿ok? Borrow es tomar prestado, my laptop, mi computador personal, ¿cierto? Right? A eso refiere. Pasa exactamente lo mismo acá, ¿cierto? Que con el shouldn't, ¿ok? Podemos claramente hacer una negación, could not o couldn't, la cual, si la abreviamos, quedaría exactamente igual. La verdad es que no sé por qué no apareció, pero lo tenía agregado. Tenemos la N con el apóstrofe T, ¿cierto? Que va al final de could, ¿ok? You couldn't, por ejemplo. Okay, you couldn't o could not also, ¿cierto? Sabemos que could not es prácticamente lo mismo. Right? So, abreviaciones, chiquillos, en todo ámbito, no solo en este, tenemos que tener súper claro que las abreviaciones, ¿cierto?, en sí son prácticamente más informales, ¿cierto?, como les dije anteriormente, más informales que tener las palabras no abreviadas, tanto en el discurso hablado como en el discurso escrito, ¿ok? De cualquiera de las dos formas. Evidentemente es más común, ¿cierto?, hablar con estas abreviaciones, no solamente con el not abreviado, ¿cierto?, algún verbo modal, ¿cierto?, o el verbo to be, por ejemplo, abreviado a algún pronombre, ¿ok? Básicamente las abreviaciones las podemos ocupar bastante, ¿cierto? Y como les decía, puede ser básicamente algo informal, pero se utiliza muchísimo, ¿ok? We also have in here, why don't you, right? Why don't you? Tenemos el ejemplo, why don't you join an English club? ¿Por qué no, cierto? Right? ¿Por qué no te unes, cierto? A un club de inglés, ¿ok? En este caso, claramente, ¿cierto? Podríamos el you, ¿cierto? Evidentemente, si lo queremos cambiar y no hablamos directamente, ¿cierto? No es un discurso básicamente directo, sino que indirecto. Evidentemente, yo puedo poner un he o un she, ¿cierto? Pero en ese caso, si pongo un he o un she, evidentemente el don't aquí me cambia por does. Por ejemplo, si utilizamos he, she or it, utilizamos does en este caso. ¿Ok? Why doesn't he? Why doesn't she? Why doesn't it? A eso me refiero. ¿Ok? Si es que nos vamos a referir en una tercera persona. ¿Ok? We also have in here, it's a good idea to, ¿cierto? Es una buena idea,
okay? It's a good idea to carry some cash, right? Es una buena idea, ¿cierto? Portar, ¿cierto? O llevar con uno mismo, ¿cierto? Consigo algo de efectivo, okay? Algo de efectivo, sorry, algo de efectivo, right? So, it's a good idea, ¿cierto? Es una buena idea, el could, ¿cierto? Es un podría, el should un debería, y el why don't you es un por qué no, okay? En términos de, ojo, siempre, give suggestions or give advice to people, okay? Para dar consejos o sugerencias también, ¿cierto? A distintas personas. Right? ¿Dudas, chiquillos, hasta acá? Por mi parte, no, profesor. Okay, okay, very good, very good. So let's continue, continuamos, ¿ok? Tenemos lo siguiente, advice and suggestions, ¿cierto? Básicamente es lo mismo. Entonces tenemos, ¿cierto? Some examples in here, ¿ok? Ya sea en algunas preguntas, por ejemplo, ¿cierto? Also in answers, ¿ok? También, ¿cierto? Como puede ser como modo de respuesta, por así decirlo. Por ejemplo, what should I take? ¿Qué debería llevar? Nos estamos hablando, ¿cierto? Ya en un contexto mucho más relacionado a lo que vimos el día de ayer, ¿cierto? Ayer, ¿cierto? Sí, ayer. Básicamente lo podemos relacionar claramente con viajes. What should I take? ¿Qué debería llevar? Do you want to pack some other shoes? ¿Cierto? ¿Te gustaría llevar? O sí, ¿te gustaría llevar? O quieres llevar, disculpen, quieres empacar, ¿cierto? O llevar, básicamente. Otro par de zapatos, right? Should I take these shoes? ¿Deberíase llevar estos zapatos? ¿O debería yo llevar estos zapatos? You should take a hat, right? You should take a hat. Tenemos acá, ¿cierto? Deberías llevar un sombrero. Why don't you take a hat? ¿Por qué no llevas un sombrero? Right? You shouldn't take high heels. No deberías llevar high heels. ¿Sabes lo que son los high heels, chicos? Hello. Por lo menos yo no. Tacos altos. Sí, son zapatos de taco alto, porque son tacones básicamente, ¿cierto? Tenemos entonces, ¿cierto? También acá, ¿ok? The following. You shouldn't take high heels. No deberías llevar zapatos de taco alto. For example, if you're going to, I don't know, if you're going to a camping trip, por ejemplo, se me había olvidado la palabra. If you go to a camping trip, you shouldn't take high heels, ¿cierto? Si vas a acampar, por ejemplo, no deberías llevar zapatos de taco alto, ¿cierto? Maybe it's not necessary. Quizás no es necesario, ¿ok? We also have in here, it's a good idea to pack a jacket, ¿cierto? Es una buena idea empacar una chaqueta o llevar una chaqueta, ¿cierto? You could borrow your dad's hat. Podrías tomar prestado el gorro de tu padre o el sombrero de tu padre. Also, take a flashlight, ¿cierto? ¿Qué era un flashlight? Lo vimos el día de ayer. Una linterna. Okay, very good. Una linterna, ¿cierto? Very nice. Very nice. So, you should take, right, or take a flashlight, ¿cierto? Lleva una linterna. You need to have warm clothes, ¿cierto? Necesitas, ¿cierto? El need to ya es un poquito más mandatory, right? You need to have warm clothes, ¿cierto? Tienes que tener, o debes tener, ¿cierto? Ropa abrigada, ¿ok? Warm clothes, ropa abrigada, ¿ok? And don't forget to pack some batteries, ¿cierto? No olvides llevar, ¿ok? No olvides, don't forget to, pack some batteries, llevar algunas baterías, ¿ok? O pilas, en nuestro caso, ¿cierto? It says, you should can be very strong, ¿cierto? You should puede ser bastante duro, al menos de escuchar a veces, ¿cierto? So, people sometimes, soften it by saying. Por ende, ¿cierto? Algunas personas lo suavizan, soften, diciendo, I think you should,
yo creo que deberías, ¿cierto? En vez de you should do that, ¿cierto? En vez de decir tú deberías hacer esto, ¿ok? I think you should, yo creo que deberías. Maybe you should, ¿cierto? Quizás deberías, o maybe you should just, que la pronunciación es un poquito más compleja, ¿cierto? Porque es muy similar acá en un principio. Maybe you should just, ¿cierto? Que básicamente dice, ¿cierto? Quizás tú solo deberías, right? And you should probably, right? You should probably, okay? Tú probablemente deberías, okay? So, we use these kind of things, okay? Utilizamos este tipo de cosas para poder suavizar, ¿cierto? Un poquito lo que es el you should, okay? Guys, it's really important for you to maybe take notes of this, okay? Quizás tomar notas de esto, básicamente de las frases o palabras, ¿cierto? Que están con otro color eh, para que puedan, ¿cierto? Eventualmente, en un futuro muy cercano, empezar, ¿cierto? Ya a realizar este tipo de juego de roles, por ejemplo, y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque básicamente esto nos ayuda mucho en términos de vocabulario, ¿ok? La verdad es que es muy, muy útil, ¿ok? Nos ayudan de repente, hay algunas ocasiones en las cuales nosotros tenemos como unos vacíos en nuestros diálogos, ¿cierto? Donde quizás no sabemos cómo empezar, o no sabemos qué poner, o con qué seguir, ¿cierto? O quizás ya no estamos utilizando quizás otro tipo de conector. Entonces, este tipo de palabras, ¿cierto? De advice and suggestion, ¿cierto? La verdad es que nos sirven bastante, tanto para el discurso obviamente escrito como hablado, ¿ok? So, take notes of this, ¿cierto? Si es que alguno de ustedes está tomando nota de esto, let me know, ¿ok? Avíseme, le doy 2 minutitos, 1 minuto más, ¿cierto? Antes de cambiar la diapositiva. Hasta el momento sí. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que quizás necesiten aclarar? Yo, profe. Por mi parte, ninguna, profe. ¿Alguien me dijo yo? Disculpen. Sí, yo, profe. Es sobre el diálogo, en el mismo contexto de lo que estaba hablando, sobre viaje, sugerencia, como consejo. O sea, si hoy día, al ver todas las sugerencias, quieres incluirlas, no hay ningún problema. Ojo, el diálogo es solamente una actividad, tampoco es algo cierto que tenga nota, ni alguna décima, absolutamente nada. ¿Ok? Básicamente es para que podamos, ¿cierto?, empezar a soltar un poquito la mano y a empezar para poder, ¿cierto?, quizás entender mejor el tema de la escritura en inglés, ¿cierto? Para nuestra primera evaluación. Recordemos que la primera prueba, ¿cierto?, es un juego de roles, ¿ok? Pero sí, el tema al menos de la actividad de ayer era sobre viajes. Como le decía, si usted quiere incluir advice and suggestions a eso, genial, ningún problema. Ya, profe, gracias. O sea, usted. So, let's continue, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Tenemos advice, ¿ok? Tenemos, ¿cierto? Consejos, ojo, no se equivoquen, no son avisos, ¿ok? Esos son advertisements, ¿ok? Dice, remember the difference between the verb and the noun form of this word. Hay una diferencia, ¿ok? En algunos casos se escribe con S, en otros con C. Tiene la diferencia de que, claro, como verbo se escribe con S, como lo podemos ver aquí, ¿cierto? Reflejado, ¿ok? Aquí, ¿cierto? Que es el verbo. Y por otro lado, ¿cierto? Con C, que es el sustantivo, ¿ok? Recuerden, el verbo, ¿cierto?, en el que nosotros podemos conjugar, ¿cierto?, y ese tipo de cosas, ¿ok? Claramente hay una diferencia en pronunciación, ¿ok? Cuando va con S, ¿cierto?, se pronuncia así, advise, right? Advise, right? Donde la Z aquí, ¿cierto?, básicamente vibra un poquito, ¿ok? Si lo vieron en inglés 1, las Z vibran un poco, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto?, the pronunciation para advise, ¿cierto?, como sustantivo, es simplemente con S, advice, ¿cierto? Advice, donde no hay una vibración en la pronunciación, ¿ok? So it says in here, I advise you to buy a good dictionary. Te recomiendo comprar un buen diccionario, ¿ok? Te recomiendo comprar un buen diccionario, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Can you give me some advice, right? Can you give me some advice? ¿Me podrías dar un consejo? Right? Si se fijan, claramente este lo utilizamos como sustantivo, ¿cierto? No como verbo para nada. Y este de acá, claro que lo utilizamos, ¿cierto? Como verbo, ¿ok? Yo te recomiendo, tú me recomiendas, él me recomienda, ¿cierto? ¿Ok? Básicamente es eso. Es muy importante, ojo también chiquillos, muy importante, advice is an uncountable noun, ¿ok? Nosotros, o en realidad para las personas que tuvimos clase, pero ustedes igual, los que no tuvieron clase conmigo, deben saber que nosotros tenemos sustantivos contables y no contables, ¿ok? Me refiero al advice con C,
¿ok? El advice con C, que es un sustantivo no contable, o sea, no lo podemos contar. No puedo decir un aviso, un consejo, dos consejos, tres consejos. No es así, ¿ok? Básicamente lo que nosotros podemos hacer, que dice acá, this means that we can't say an advice, ¿cierto? No podemos decir an advice, ¿ok? ¿Por qué? Porque el a o el an, en este caso, ¿cierto? Básicamente están enumerando, ¿ok? Instead of that, right, ¿cierto? A pesar de ello, we can say some advice or a piece of advice. Podemos, ¿cierto? Decir some advice, que es una de las cosas más comunes, como lo tenemos acá arriba, ¿cierto? Es como decir en español, y si tú lo quieres traducir o interpretar, ¿cierto? Algo de consejo, ¿ok? Sé que suena extraño, pero se utiliza bastante. Or a piece of advice, ¿cierto? Un pedazo de consejo. No es que sea un pedazo, un trozo, o la mitad de un consejo, no es así. Es simplemente para acompañar a este sustantivo no contable, ¿ok? Por ejemplo, let me give you some advice. Déjame darte un consejo, ¿ok? O déjame aconsejarte. She gave me a very useful piece of advice. Ella me dio un consejo muy útil. To buy a good dictionary, ¿cierto? Comprar un buen diccionario. Hasta acá, chicos. ¿Dudas? Si alguien está notando esto, por favor, dígame. Profe, Dígame. ahí donde, hoy pronuncio súper mal, pero ahí donde dice no, ¿para qué es? Noun, acá. Ujú. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Me está diciendo que este advice es el sustantivo, la forma de sustantivo, y que esta es la forma de verbo. Claramente el verbo lo podemos conjugar, el sustantivo no. Ya, Como yo te gracias. recomiendo algo en el verbo, ¿cierto? Can you give me some advice, ¿cierto? Por otro lado, me podrías dar un consejo. Es como recomendar y aconsejar, por así decirlo. Ojo, es prácticamente lo mismo, ¿ya? No se confundan. Pero tampoco se confundan, ¿cierto? Con el spelling, ¿cierto? Con la escritura de esto, ¿ok? La pronunciación de esos dos es diferente, profe, ¿no? Sí, también. En advice de verbo, ¿cierto? Que lo podemos ver acá, termina con Z, que es advice, ¿cierto? Donde esa S que nosotros pensamos que es, no es una S, es una Z, por ende vibra un poquito más al pronunciar. Advise, right? Por otro lado, el sustantivo, ¿cierto? Simplemente es con S, advice. Ah, ya. Gracias, profe. Very good, no problem. ¿Alguna otra duda por ahí, chicos, antes de continuar? Por mi parte, ninguna, profe. Ok. Ok. So, let's continue. It says in here, and speaking tip, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? Que hay como un consejito, ¿cierto? En términos del habla. Dice, many people don't like getting advice if they haven't asked for it, right? Muchas personas no les gusta, ¿cierto? Que los aconsejen si es que ellos no lo han pedido, ¿ok? To avoid giving the wrong impression, para evadir, ¿cierto? O para no querer dar una mala impresión, ¿cierto? O la impresión equivocada, you can try some of these expressions, ¿ok? Aquí puedes tratar, ¿cierto? O puedes utilizar las siguientes expresiones. ¿Expresiones para qué? Como les dije recién, ¿cierto? Para quizás dar un consejo, ¿cierto? Sin que te lo hayan solicitado y no quedar, ¿cierto? Como, ¿cómo se los puedo decir? A ver. No quedar como no dar una mala impresión respecto a eso, ¿ok? Como entrometido, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, you could always, tú podrías siempre, ¿cierto? You could always, I don't know, change your car, for example, ¿cierto? Cambiar tu auto, quizás, por ejemplo. Have you considered, has considerado, perhaps we could, quizás nosotros podríamos, do you think it's a good idea to, right? ¿Tú crees que es una buena idea? Esto es muy, muy utilizado. Do you think it's a good idea too? Okay.
Have you thought about? ¿Has pensado sobre? ¿O has pensado en? In your position, I would. En tu posición, yo haría, ¿cierto? Aquí tenemos una condición también, ¿ok? You should perhaps. Tú quizás deberías, ¿cierto? Y claramente vamos, ¿cierto? Con el piece of advice, ¿ok? Vamos ahí con el consejo, ¿ok? O la recomendación, dependiendo de cómo ustedes quieran, ¿cierto? Y cómo lo quieran también escribir, recuerden. So, these words are really, really useful, ¿ok? La verdad es que estas palabras son muy, muy útiles. Profe, Dígame, perhaps significa quizás. quizás. ¿Y cuál es la diferencia para usarlo con el maybe? Sorry? La diferencia entre maybe y el perhaps. Sí. Básicamente el perhaps es mucho más formal, por así decirlo, y nosotros tenemos hartas palabras en realidad, las cuales son prácticamente sinónimos, de hecho significan prácticamente lo mismo, básicamente para no caer en repeticiones todo el rato, ¿ok? Yo no puedo estar diciéndote en, no sé, con 5 oraciones 4 veces maybe, si también tengo un perhaps que puedo utilizar. Como que no es tan coloquial, por así decirlo. Ah, ya, profe. Como el líder, el líder, algo así. Es que el either and neither, a ver, sí, es que ahí hay una diferencia grande, en realidad. Igual hay una diferencia entre el either y el neither, ¿ok? Me estaba tratando de acordar del otro, es el soap. So, either, neither, ¿ok? El either y el neither, claro, tienen una similitud, ¿cierto? Pero requiere uno de más estructura que el otro, ¿ok? Por eso generalmente uno de repente enseña más el neither o le da quizás un poquito más de tiempo al neither, ¿cierto? Para que se utilice un poco más porque también es uno de los más utilizados, ¿cierto? Para un decir, ¿cierto? Yo tampoco. ¿Cierto? O él tampoco, nosotros tampoco, ¿ok? Para estar de acuerdo con alguna negación, básicamente, ¿ok? Pero sí, hay una relación, claramente hay una relación. ¿Alguna otra duda, chicos, por ahí? No, profe. Ok. So, yes, very good. Let's do some practice, okay? Hagamos un par aquí de práctica, okay? It says, complete the suggestions to someone going on these trips, okay? Completa esta sugerencia, ¿cierto? Para alguien que va en estos tipos de viajes, ¿ok? Tenemos el número 1, ¿cierto? Que el que dice backpacking in Australia, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? El backpacking es mochilear, ¿cierto? En Australia, ¿ok? Dice, a language course in Canada, ¿cierto? El número 3, un curso de idiomas en Canadá. El número 2 dice a hiking trip in the Andes, ¿cierto? Un viaje básicamente de trekking, ¿cierto? En los Andes. Y la número 4 dice exactamente lo mismo, pero abajo claramente, ¿cierto? Las suggestions son distintas, ¿ok? Entonces, vamos a tratar, ¿cierto? De dar consejos en relación a cada uno de estos viajes, ¿ok? I'm going to give you, I don't know, 10 minutes. Yo creo que les voy a dar unos 10 minutitos para que puedan realizar esta actividad y luego vamos a comenzar a revisar, ¿ok? Evidentemente, traten de que cada una de las sugerencias, ¿cierto? Independiente de la situación, sean distintas, ¿ok? Pueden incluir vocabulario, pueden incluir un montón de cosas, ¿vale? Ya, profe. Super, very good. So, 10 minutes. Llevamos 31 minutos.
al minuto 41 comenzamos a revisar, ¿vale? Cualquier duda que tengan, yo estoy por acá, chicos, así que take it easy. Me preguntan nomás. Profesor, Dígame. es que yo no sé qué es mochilear. ¿Mochilear? Mochilear es, por ejemplo, cuando básicamente tomas tu mochila, ¿cierto? Y tú quieres, por ejemplo, llegar a algún lugar. Por ejemplo, no sé, pues yo parto, no sé, de Santiago, por ejemplo, hago quizás, por ejemplo, así como dedo en la autopista, cuando hago que, si es que alguien, por ejemplo, me puede llevar hasta cierto punto, y básicamente como sin pagar pasaje, simplemente te vas, ¿cierto? Mochileando se dice porque vas simplemente con mochila, ¿ok? Pero tomas un viaje así como al sur, casi como a la vida, por así decirlo. ¿Se entiende? Ya, es viajar como sin dinero. Sí, algo por el estilo, pero generalmente, al menos, pucha, a ver, al menos se hace como, a ver, tú pides, por ejemplo, la autopista que te vayan llevando a cierto lugar, al lugar donde tú vas, por ejemplo, ¿cierto? A eso es lo que me refiero. De repente hay autos que paran, por ejemplo, y te llevan hasta cierto punto, ¿cierto? Y ahí vas básicamente haciendo lo mismo hasta que llegas al destino que tú quieres. Ya, gracias, profe. No hay problema.
Profe, Cuénteme. ¿cómo se escribe llevar un par de zapatos? Take a pair. Te lo escribo al tiro en el chat. Dame un segundito. Ya. Okay. To take a pair of shoes. Por ejemplo, llevar un par de zapatos. Gracias, profe. Okay, guys, are we ready? ¿Estamos listos? Oh, profe, a mí todavía me falta. Ok. ¿Cómo va el resto, chicos? A mí me falta un poco, profe. Ok. 2 minutitos más y estamos listos, ¿no? Sí. Ok, very good. Ok. Ok, are we ready? ¿Estamos listos, chiquillos?
Sí, profe. Okay, very good. Okay, so guys, I'm going to, let me do this, okay, denme un segundito. Voy a compartirles de otra forma la pantalla para poder ver aquí, ¿cierto? Cada uno de ustedes sus nombres para poder, para que podamos realizar esto, ¿ok? Ok, very good, very good. So, vamos a ir en el orden, chiquillos, lo voy a ir claramente nombrando, ¿cierto? En el orden en el cual me aparecen aquí en el chat, ¿ok? Diana, are you ready? Diana, ¿estás por ahí? Sí, profe, pero de verdad me cuesta esto, entonces estoy viendo cómo hacerlo. Ok. Tratemos de, a ver, chiquillos, el primer contenido que nosotros utilizamos era de, recuerden, infinitivos con to, ¿ok? Claramente eso lo pueden utilizar acá, ¿ok? I think you should, por ejemplo, backpacking in Australia, I think you should take a tent, por ejemplo, ¿cierto? Deberías llevar, ¿cierto? Una tienda o básicamente una carpa, ¿ok? A eso también nos podemos referir, ¿vale? Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, Seba, ¿me puedes ayudar con la segunda del backpacking in Australia? Ya. It's a good idea. Take all the necessary. Ok, very good. Yes, very nice. Muy bien. Súper. Mauricio, ¿estás por ahí? Mauricio. No se te escucha, la verdad. No. Mauricio, sí, no, tranquilo. Mauricio, mira, si puedes quizás escribir la tercera del número 1 de Backpacking in Australia, maybe you should. Escribirla al menos, please. Súper, genial. Ok, maybe you should buy a tent. Very good, ¿cierto? Comprar una carpa, right? Very good. Yes, súper. Giselle, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, Giselle, mira, ¿me puedes ayudar a Hiking Trip in the Andes, el número 2, la primera, que dice Don't Forget? Ya, pero lo voy a escribir, sí, porque no, también no sé si lo hice bien. Ah, Ok. ¿la segunda de la primera? La segunda, o sea, la primera de la segunda, del número 2. Ah, profe, no lo hice, porque no Ya. se me ocurre. Ah, ¿puedo hacer la segunda de la dos? ¿La dos de la segunda? Esa. Ok, why don't you carry a bottle of water? Yes, very good. Muy bien, Giselle. Catherine, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy. Catherine, ¿me puedes ayudar con la primera o la tercera de la número 2, por favor? Don't forget to bring a coat. Very good. Don't forget to bring a coat. Very good. ¿Tienes la número 3 por casualidad, Catherine? You could. No sé, estaba pensando en poner you could, no sé, to bring batteries. Yes, you could bring batteries. Very good. Muy bien. Súper bien, Catherine. Very good. Excelente. Excelente, excelente. Alan, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, profe.
Ok, Alan, en la número 3, a language course in Canada, ¿cierto? Un curso de idiomas en Canadá. La número 1, ¿la tienes? Se te escucha súper cortado, Alan. Ahora sí, ¿cómo se escucha, profe? Sí, ahora sí, súper. You need a laptop. You need a laptop, very good. Muy bien, ¿cierto? Very good, very good. La número 2, por casualidad, ¿la tienes? It's a good idea. No, no tengo esa. Ok, ok. Sebastián, ¿la tienes tú? It's a good idea buy a translate. Ok, it's a good idea to buy maybe a dictionary, porque el translate es traducir y translator es traductor, pero se refiere a la persona. Ok, maybe, si quizás ponemos ahí mejor, ¿cierto? A dictionary, maybe, right? Podría ser quizás más útil, right? Very good, Sebastián, muy bien. Thank you. Thank you, thank you. Mauricio, si no funciona el micrófono, por el chat, please. Ok, la número 3 de la 3. You could? No, no funciona. Si lo pudieras escribir, please. Si puedes escribir la número 3 de la 3, you could. Yes, you could stay and live in Canada. Very good, muy bien, Mauricio. Very good. Let's see number 4, ok, veamos la número 4, que claramente es muy similar, ¿cierto? A Hiking Trip in the Andes, ¿cierto? Catherine, ¿tienes la número 1 de la 4? You should probably quite full. Okay, yes, very good, very good. And number 2, veamos la número 2, a ver. Giselle, si pudieras quizás escribirla, please, la número 2 de la 4. Profe, no llegué a la 4, sinceramente. Ok, Sebastián. Maybe you shouldn't use, ¿cómo era? High heels, dijo recién. Sí, high heels. High heels. Very good. Maybe you shouldn't use high heels. Very good. Excelente. Y también tenemos, ¿cierto? Take, ¿cierto? La última. Alan, please. Take a tent. Take a tent, right? Very good. Excelente. Muy, muy, muy bien. Very good. Very, very good. Guys, I'm going to stop recording right now, okay? Wait a second.